Paz de Cristo, hermanos. Estamos en otra transmisión más de Movidos por Fe. Le damos la honra y la gloria a Dios porque en primer lugar le damos la honra porque viene mi hermana Maribel, que está aquí con nosotros, está invitada y muy pronto va a estarnos apoyando. Primeramente Dios, que se presente, mi hermanita. A ver, díganme. Yo me llamo Antonia Maribel Flores y vengo de la quinceava. Amén, gloria a Dios. Del grupo de intercesión. Y pues le dejo lugar a mi hermano Gabriel para que nos dirija con una oración imitando al Espíritu Santo para que en este momento Él nos use. Amén. Y seamos para honra y gloria. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso en nuestras vidas, Padre Santo. Te doy la honra y la gloria, Señor, porque tú vives y reinas en nuestras vidas, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, ellos que nos están oyendo también, pon palabras en nuestras bocas, en nuestros labios, en nuestro corazón, Señor, que seas tú el que administre en esta grabación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues el tema que traemos hoy viene siendo complemento del tema anterior, buscando un lugar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? que era que Dios, nosotros éramos las manos de Dios, el cuerpo, los pies, los brazos, porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, el tema de hoy se titula cada uno tiene un don, porque aparte que somos un cuerpo de Cristo, tenemos un trabajo, un don en el cuerpo de Cristo, una labor, porque estamos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, en el libro de Mateo, para entrar ya de lleno al estudio, hermanos, Mateo capítulo 25, verso 15, dice así: a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Aquí nos relata la palabra de Dios que hay unos que, hermanos, tienen el don de tener más talentos, más de uno, pero la mayoría tenemos de perdida un talento que tenemos que descubrirlo donde pues servir en la obra de Dios, en el cuerpo de Cristo. Jesús relató esta parábola para enseñarnos que cada uno tiene dones, habilidades, talentos, los cuales son para usar en la obra. Cuando entregamos nuestras habilidades naturales a Dios, estos son dotados y ungidos por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y llega a ser regalos al cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros entregamos nuestro ser a Dios para que Él los dote de ese don para poder ejercer el trabajo, la obra de Dios. ¿Amén? También nos dice en Efesios capítulo 4, verso 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la gracia de Cristo, Él repartió dones. ¿Verdad? Porque hay unos que tienen el don de interpretación, el don de sanidad, y me ha tocado ver que interpretan las lenguas también. Entonces, pero eso es conforme Dios reparte como Él quiere. No es como quiere la hermana, mi hermana, o yo, el pastor, no, nada. Es conforme Dios ve la capacidad de cada quien, Él reparte como Él quiere. Entonces no es conforme que nosotros queramos. Nuestros dones son para beneficios del cuerpo. Dice, estuve pensando acerca de los hombres de Dios. Había una palabra que se usa, hay una palabra que se usa para el nombre de Cristo, Jehová Shamash. La palabra Jehová Shamash significa el Dios que está aquí. Eso lo estuve buscando en un diccionario bíblico y es uno de los nombres que se le da a Dios, Jehová Shamash, que quiere decir el Dios que está aquí. Entonces nosotros creemos en ese Dios que está aquí hoy. Amén. Dice la palabra de Dios que donde estemos dos o tres congregados en su nombre, aquí está Él. Amén. Entonces sabemos más de 2 ahorita. Entonces el Señor está aquí, ahorita está Shamash, está aquí con nosotros. Entonces Jesús dijo, porque donde estén 2 o 3, es lo que le decía, Él está aquí, está entre medio, está congregado en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice. Gracias a Dios por eso, dice. Jesús está con nosotros, Jehová Shamash está aquí,
más cercano que lo que la persona piensa que está junto a él. Por ejemplo, yo pienso que está mi hermana junto a mí, pero Jehová Shammai está más cerca que ella, que yo. ¿Por qué? Porque le damos entrada a Dios a nuestro corazón, que Él more dentro de nosotros. Por eso dice así, que Él está más cerca que nosotros. Y a mí porque me ves, pero a Dios no lo ves, pero le puedes sentir. Amén. Y sabes que está en ti. Amén, así es, ahorita está entre nosotros, así dice su palabra. 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él. Pero la gente dice, estamos cerca entre mi hermana y yo, mi hermana y yo. Entonces, pero Él está más cerca de lo que pensamos, está dentro de nosotros. Amén. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza abre a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces, ¿usted quiere saber cuál es su don? Bien, simplemente escoja uno que piensa puede ser su don y póngase a trabajar. ¿Quieres identificar el don? Dices, a lo mejor tengo el don de cantar. Pues póngase a cantar, a trabajar en la obra de Dios, en las alabanzas. Si tienes el don de tocar, que gracias a Dios ese don, hermanos, Dios me lo dio a mí en Tijuana, a una edad no muy joven, pero estaba joven en ese entonces. Y de repente el Señor es un testimonio muy bonito, hermano, cuando Dios me bendijo con el don de tocar la batería, que fue en una campaña en la Asamblea Apostólica. Y pues yo ahí descubrí ese don que Dios me dio de tocar en las alabanzas. Pero fue por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que yo identifiqué luego que ahí era. Porque cuando te toca el Señor es algo que te entra por la cabeza, es una corriente que te entra por el cuerpo, te quiere salir por los pies y que se regresa todavía. Entonces anda algo así que tú sientes que no eres tú y te sientes inquieto. Y ese día yo estaba tocando la guitarra en este servicio, pero estaba acompañando, me decían los tonos, pero más daba los tonos, ring, 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 daba los tonos, pero no seguía como un buen guitarrista. Y de repente pues miré la batería sola y que me paro y me empiezo a tocar y empecé. Y después se animó más el servicio. Y fue cuando ya se acabó el servicio y yo quería seguir y yo sentía así pues algo que me corría todavía. Y me dice mi pastor, en ese entonces, me dice, yo no sabía que tocaba batería, me dice, pues ni yo sabía. Y no sabía, ¿cómo está eso? Me dice, pues es que siento que algo me entra y me sale por el cuerpo, una corriente que no sé qué es. Entonces entendió el pastor que era el Espíritu Santo que me estaba usando, porque dijo, hermano, habló a los pastores, otros pastores y otros ancianos, y en esa noche estaban orando por mí, me estaban ungiendo. Créanme que ese día se regresaron, hermanos, y se siguió un servicio un poquito más corto, que se debería haber acabado a las 9, se acabó el servicio, nos fuimos hasta las 12, casi 1 de la madrugada, porque todavía se vino pues la presencia de Dios, pues entonces ahí recibí el sello de ese don. Por eso dice la palabra de Dios que si tú piensas que, bueno, dice aquí el hermano que tú tienes que buscar tu don, buscarlo en la manera que dice, bueno, quiero tocar, pues póngase a tocar, si no cabes ahí, busca otra área, hasta que diga, este es que ahí donde el Señor me está bendiciendo. Así es. Entonces, dice, es difícil digerir, dice, aunque no se mueve, no se siente simplemente ahí, usted póngase a trabajar. Dice, va a descubrir su don cuando esté ocupado. Exactamente, cuando estés ocupado en algo, ahí vas a descubrir tu don en la obra de Dios. Es decir, profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es cada uno, se tome lo que tiene y póngalo a trabajar. ¿Qué es profecía? El don de la profecía. Amén. Es declarar la verdad. Si usted tiene el don de profecía, se encontrará, por ejemplo, siervo en el ministerio de las prisiones, del trabajo, porque hay gente que tienen ese don de llevar el evangelio a las prisiones, y es una misión ahí de un evangelista, es un don también del ministerio.
Dice, verá quizás enseñándose a una clase también. Digas tú, maestro de la escuela bíblica dominical, que hay maestros de niños, de jóvenes, de adultos, y diferentes clases para principiantes, de los que no son bautizados. Dice, pero usted, dice, se va a encontrar, dice, enseñando. Usted va a tener un deseo de poner persuasión y será persuasivo. Usted moverá a las personas a la acción. Esa es una buena enseñanza. Las personas que motivan para que se bauticen, para que acepten a Cristo, a la misma vez vas a ser motivado por el Espíritu Santo. Amén. El don de lenguas, es algo muy bonito, hermano, porque ahí el interpretar el don de lenguas, pues tiene que haber uno que interprete. Uno que las hable y uno que las interprete. Exactamente, uno que las hable y otro que las interprete. Fíjese lo que dice 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Entonces, eso es lo que dice 1 Corintios, bueno, capítulo 14, verso 2. Dice, esta es una manera de hablar sobrenaturalmente en otras lenguas que usualmente son expresiones de oración a Dios, bendiciendo al Señor y dando gracia. A veces el hablar en otras lenguas puede tener un mensaje del Señor para su pueblo. Este don prepara los corazones del pueblo de Dios para la interpretación. Puede también ser una señal de la presencia de Dios para el incrédulo. A veces es así, hermano, para el incrédulo y para el pueblo, pero tiene que haber un intérprete. Por eso la misma palabra de Dios nos enseña que procuremos dones de interpretación, porque se habla mucho en lenguas en la iglesia, pero no hay quien interprete. Y ahí puede ser edificación para el incrédulo también. Entonces, puede ser que Dios le esté hablando al incrédulo y nosotros pues se está edificando la hermana, pero pues no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que dice. Pero si hay un intérprete, pues gloria a Dios. Entonces, interpretaciones de lenguas. En 1 Corintios 14:13 es lo que les decía, dice, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas, es lo que les decía hace rato. Es el equivalente de lo que es hablado en otras lenguas, en una lengua conocida que puede ser entendida por los que están presentes. Su propósito es explicar el significado de la lengua desconocida. Amén. Es lo que hablamos. Entonces tiene que haber, el que habla en lenguas tiene que haber un intérprete. Y ese intérprete va a edificar a la iglesia, va a edificar al incrédulo, y entonces se va a edificar a sí mismo también. También la fe. La fe dice en Mateo 21, capítulo 21, verso 22, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Amén. El tener el don de la fe ese es un don de que no cualquiera, porque la fe, dice el Señor, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar, y lo haría, porque tendría la fe suficiente, ¿verdad? Porque así es. Si miramos la semilla de mostaza, es una pequeñísima semilla, pero crece un grandísimo árbol. Amén. Entonces, esta es una fe sobrenatural que nos es impartida en un momento de necesidad que va más allá del nivel de nuestra fe, de nuestra propia fe. Es una fe especial para una ocasión especial. ¿Cuántos hemos ido nosotros? Nos han invitado a una oración por un enfermo. Y a veces a nosotros se nos han dicho a veces que hemos ido a orar por enfermos. Hay que ir con toda la fe, hermanos. Con toda la fe de que el Señor lo va a sanar y que Dios lo va a restaurar. O cuántas veces han ido a orar por un endemoniado. A mí en todo que llevo yo bautizado en la palabra, en la iglesia, en el bautismo del Señor en la iglesia, nada más he ido 2 veces a orar por un endemoniado. Bueno, son diferentes personas, ¿no?, que están endemoniadas, pero sí, bueno,
es de que ahí tienes que activar la fe al 100, porque prácticamente nos preparan los pastores o los ministros que tenemos que, antes de ir por orar por ellos, nos preparan en ayuno, oración y ruego al Señor, ¿verdad? O sea, prepararnos para ir a la guerra, a la batalla. Es ahí donde un buen soldado de Cristo también es de lo que habíamos hablado anteriormente, tiene que estar bien alimentado espiritualmente con la palabra y capacitado por lo que... Sí, porque ahí viene ya es un complemento. Amén. Todo. Así es. Entonces, cuando usas la fe, se libera el endemoniado, es liberado, como cuando Jesús lo hizo con el endemoniado ganadero, ¿eh? Que nomás con la presencia, ¿verdad? Y salió. Entonces, también vienen milagros, también va junto, ahí se actúan los milagros, porque por la fe que esa persona es liberada, ya la gente dice, ay, mira que aquí lo miramos allá en el vagando desnudo, y ahí está, dice, como ahora con este sentado y en su cabal juicio, con su mente cabal, pensando y oyendo lo que decía el Señor. Entonces, y en milagros es cuando una persona se está a punto de morir y oras por él con fe y es sanado, y ahí es un milagro también. En muchos aspectos, por ejemplo, no necesitamos estar con el simple hecho de tener fe y decir la palabra con poder que Dios te da, significa mucho, porque hemos estado aquí y cuanto hemos orado por muchas personas, gracias a Dios, que hemos intervenido por ellos y Dios las ha sanado del COVID. Nuestro hermano y nuestro hermano ha sanado. Entonces no hemos ido a Sinaloa, ¿verdad? Pero creemos en un Dios de poder y sabemos que Él va a hacer las cosas. Y por esa fe Él ha sanado antes del tiempo. Cuando le querían arrancar una pierna, en la ciencia le decía que iba a perder todo. Dios le dice, no, porque yo soy, por las oraciones y por fe de mi pueblo, de tus hijos, de mis miembros, vas a... Pero es ahí donde estamos diciendo, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así es. Y Dios usa su cuerpo como Él quiere, y da dones a quien quiere y como Él quiere. Entonces, los dones de sanidad, ahí es donde venimos en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Dones de sanidad, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán que fuera demonios, hablarán nuevas que lenguas, tomarán en las manos serpientes y si viene cosa mortífera no les hará daño. Sobre los muertos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, por la fe vienen los dones de sanidad y ahí viene el milagro. Así es. Entonces, estos son las operaciones divinas mediante las cuales las almas y los cuerpos son sanados. ¿Por qué? Porque actuamos con el don de la fe y viene el don de sanidad. Cuando entran los milagros es cuando ya vemos el hecho de que ya el Espíritu Santo actuó en la persona y ya no la ves más como era antes. Así es. Ya es una nueva criatura. En el libro de Hechos, capítulo 28, del 1 al 6, dice de los milagros. Estando yo, dice, está hablando de aquí del apóstol Pablo, fíjense lo que dice. Estando ya salvo, dice, supimos que la isla llamada Malta, un nombre medio raro, pero así dice en la escritura, en el libro de Malta, y los naturales nos trataron con una poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y de frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, dice, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Imagínate cómo te prende una víbora. ¿Qué haces? Pues se atemoriza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caes muerto, porque es una víbora venenosa. Entonces, dice, cuando los naturales está hablando Pablo, los que no tenían todavía conocimiento de Dios, del pueblo de Malta, que estaban llevando el evangelio, pero por los milagros que le surgió a Pablo de la mordedura de la serpiente, fíjese lo que dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre, dice, es homicida,
a quien escapado del mar, la justicia no lo dejará vivir. Por eso, sacudiendo la víbora, haciéndolo así, en el fuego, ningún daño le padeció. O sea, Pablo, no, sí, lo mal le hizo así porque sintió la mordida y la volvió a echar al fuego. Entonces, ellos estaban esperando que se cayese, muerto de repente, dice, más habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que él era Dios. Pensaron que pues porque no habían mirado ese milagro, pues no habían mirado ese milagro de lo que le estaba pasando a Pablo. Pero Pablo pues estaba lleno del Espíritu del Señor. Y habían vivido otro, acuérdate que anteriormente de la víbora pues naufragaron. Y él era el único que se mantenía con fe, tranquilo, le decía, no vamos a naufragar, pero ninguno va a morir. Y así sucedieron varias cosas, y como él hablaba con aquella fe que Dios a la misma vez le daba, ellos empezaron a ver los milagros. Es algo hermoso esa historia, pero qué bonito como él mostró el poder de Dios. Entonces ellos cuando vieron ese milagro, ellos pensaban que era un Dios, pero no, pues ellos ya les explicaron a qué iban y qué era el propósito de ellos de su visita ahí a esa ciudad de Malta. Entonces ellos entendieron el mensaje de la palabra de Dios y se empezaron a bautizar. Pero bueno, dice, estas son, obras prodigiosas del poder de Dios en el ámbito de la naturaleza. Son sucesos sobrenaturales más allá de la ley física. Dice, su propósito es revelar el poder y la autoridad de Dios. Él está hablando acerca de los diferentes dones. Usted tiene un don, yo tengo otro. Cada quien tenemos un don. Tenemos dones diferentes. Nadie tiene nadie tiene todos los dones, nadie tiene todos los dones. Tenemos por lo menos cada uno de nosotros un don. Usted es un hijo dotado, un don espiritual, no es un talento natural. Un don que es una habilidad sobrenatural puede ir entrelazado con un talento natural, pero va más allá de lo natural. Es sobrenatural, es algo sobrenatural. Entonces, ¿por qué? Porque cuando pasa algo sobrenatural, el que no entiende la palabra de Dios, ¿qué hace? Pues, entonces tú le explicas que es parte de Dios, entonces ya entiende y entra el milagro, y a ver, por eso muchos son bautizados, son acercados a Dios por el milagro. Es lo que falta mucho ahorita en estos tiempos. Porque de hecho, porque hay muchos que aún viendo los milagros tampoco creen, así como en aquellos tiempos de Jesús, miraban tantas cosas que Dios hacía y aún así dudaban. Pero pues ahí el que se manifiesta es personalmente Dios con aquella persona. Sí, porque es un don de la gracia, es un don de la gracia de Dios. La palabra griega para gracia es caris. Por ello lo llamamos, un don carismático. Usted dice, es un hijo dotado, y quizás se sienta indigno, tal vez diga, no soy dotado, pastor, solo soy un humilde obrero, ni siquiera soy digno de dirigir una oración silenciosa en el departamento de niños. O sea que a veces se creen que no tienen otros dones porque no pasan de ahí, de ese talento, de que ahí están, ahí nomás que está, pero cuando a veces puedes desarrollar otro don que ni en cuenta, ¿me entiendes? Entonces, dice, mi amigo, usted es un hijo dotado. Todos somos unos hijos dotados. Fíjense, luego cuento una historia de Alejandro Magno. Dice, Alejandro Magno, el gran general conquistador, una vez dio una preciosa e innumerable copa de oro a un humilde sirviente. Cuando él vio el regalo, exclamó, oh, no, eso es demasiado para que yo lo reciba. Y Alejandro dijo, pero no es demasiado para mí el dártelo. Dios es el que da el don. Amén. Entonces, por eso dice, no se acerque con humildad falsa diciendo que usted no tiene ningún don particular. O sea, que no hay que acercarse a Dios y decir, no, Señor, no sirvo para esto, que no puedo tener ese. Cuando Dios
ya te dotó de dones. O sea, por lo menos tienes que descubrir un don. Yo ya Dios sé cuál don Dios me dio, pero Dios me puede dar otros más dones. Y sí, Dios está dando. Entonces nos está dando más dones. A ustedes también y a todos ustedes los que están bien, también Dios les puede dar más dones. Pero el que don que le dé, o que descubra, desarrollenlo en la iglesia. Pongámonos a trabajar. Póngase a trabajar en la obra de Dios. Y si no es ese don y Dios te usa para otra cosa, Dios se va a encargar para moverte donde Él te ocupa. Para que encaje en el cuerpo perfecto. Así es, así, para que encajemos bien y estemos en comunión unos con otros. En un cuerpo sano. Dice, en los tribunales de Cristo usted dará cuenta de lo que hizo con su don espiritual y su mayordomía de ese don espiritual. Así que usted necesita descubrir su don espiritual y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo descubrir ese don. Dice, el Jesús que es residente en usted, fíjese bien lo que lo vamos a decir, el Jesús que es residente en usted se convierte en el Jesús presidente en usted. ¿Sí me entiende? O sea, lo que estoy diciendo que ese Jesús que tenemos en nuestro corazón, ese que va a gobernar nuestra vida y vamos ¿cómo se dice? A humillarnos delante de Él y decir, Señor, tú eres mi presidente, tú eres mi rey. Porque decimos un texto, ¿no? Que decimos, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si estamos diciendo ese texto y lo agarramos y decimos que Él es el que va a gobernar nuestra vida, pues Él es nuestro presidente. Amén. Ese Jesús se convierte, dice, que en el presidente en usted. El Jesús escogido en usted es el Jesús revelado en usted. Y hay un cambio divino y usted no es moldeado por el mundo. Y el mundo que camuflaría, borraría y escondería su naturaleza interna. Dice, esos grilletes se rompen. Amén. Y Jesucristo sale de usted y usted tiene un cambio divino que le da la mente de Cristo. Amén. Entonces, cuando ya cambiaba, eso es lo que decíamos anteriormente, que tenemos que decirle a Dios que nos dote de su mente, de Él. Tenemos que pensar como Cristo, porque cuando no pensamos como Él, no estamos conectados con la cabeza. El cuerpo no está conectado con la cabeza. ¿Eh? Porque la otra vez que decíamos, platicábamos tú y yo, mira, de lo que platicamos aquí, lo dijo el pastor allá, y todo va conforme al plan de Dios. No es el plan de nosotros, es el plan de Dios. Amén. Entonces, se renueva el espíritu de su mente. Usted nunca entenderá realmente su don espiritual sin la mente de Cristo. Si una mente renovada y si usted está intentando descubrir su don espiritual sin presentarse voluntariamente como sacrificio, su corazón, que no sabe cuál es su don espiritual, sabe por qué usted no sabe cuál es su don espiritual. Porque su mente no está renovada. Es lo que decíamos ahorita. Tenemos que renovar la mente al pensamiento de Dios. Y es lo que nos decía en la predicación de nuestro pastor, que tenemos que llegar al nivel de Cristo, una mentalidad de Cristo. ¿Para qué? Para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Pero cuando dice, usted se presenta a Él como un sacrificio, habrá una transformación espiritual que usted comprobará cuál sea la nueva voluntad de Dios agradable y perfecta. No le tema a la voluntad de Dios. Le temamos a la voluntad de Dios. Eso es el lugar más alto, más feliz y más santo para usted. Amén. Ese es el lugar más alto, más feliz y más santo para cada uno de nosotros. Entonces, pidámosle al Señor una mente renovada y procuremos un don que si no estás a gusto ahí, pues busca el lugar. Bueno, hermanos, amén. Qué bonita palabra Dios te ha dado.
Qué bonito las expresiones que nos has dicho de cada uno de los dones y ministerios, ¿verdad?, que hay dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Y por algo Dios nos los ha dado, ¿verdad? Hay muchos dones. Hay muchos dones también y hay frutos y hay dones. En esta parte yo voy a hablar de los frutos y de los dones, ¿verdad? Pero no nomás con uno. Pienso que un cristiano útil en el servicio de Dios tiene más de uno, más de un don. Amén. Así Entonces me imagino que un don es aquellos de los que van empezando, ¿verdad? Pero sí, me imagino también que podías crecer toda tu vida dentro de las cosas de Dios. Desde pequeño puedes estar en la iglesia y Dios te va usando desde tu juventud y así maduramente hasta que creces y adquieres varios dones. A cierto punto yo recuerdo mi niñez, porque entramos a la iglesia muy chiquitos. Amén, así es. Pero recuerdo cuando llegué con mi pastor y le dije, pastor, ¿cómo le vamos a hacer ahora? Ya se nos acabaron todas las maestras de escuela bíblica porque ya se casaron y nos dejaron botados. Le dije, ¿qué vamos a hacer? Y luego dijo el hermano, pues tú. Y yo dije, yo volteé para atrás, pues tú, ¿quién? Dije yo. Y luego dijo el hermano, pues tú eres especial porque Dios te trajo para hacer estas cosas. Entonces le dije, no hermano, pero si yo no sé, me falta mucho para conocer la palabra de Dios. Y me dijo, pues hace rato que estaba viendo yo cómo eras tú, tu forma de ser, tu carácter. Esta ovejita que yo estoy viendo frente a mí va a ser maestra de escuela bíblica dominical. A partir de ese momento, pues no me dio miedo, sino que dije yo, bueno, yo quiero servir a las cosas de Dios y lo voy a hacer. Y empecé a estudiar los temas y a coordinarme y a conocer a los niños y empecé a ser maestra de escuela bíblica dominical. Ya después vinieron más bendiciones a mi vida como líder de intermedios y así sucesivamente, hermanos. El Señor, hasta que la vez pasada, en la clase pasada anteriormente, yo dije en el estudio que estuvimos dando, estoy plenamente convencida a que el Señor me ha traído aquí. Amén. Y el Señor me ha traído a servir. Amén. Y un cuerpo dentro del sano, sin deformidades, ante la presencia de Dios, tiene que servir y funcionar correctamente. Ya les había explicado anteriormente cómo es que un cuerpo atrofiado pues no tiene bien activado su señal, porque no puedo, que me da comezón en mi cabeza y me estoy rascando el pie. O sea, la orden que me da mi cerebro no está conectada con mi mano. Entonces, siendo la cabeza Dios de aquel cuerpo en Cristo que viene siendo la iglesia, siendo de la cabeza, lo que Dios te ordena a ti como miembro del cuerpo es una orden que no puedas desempeñar. Dios te va a dar una orden que puedas desempeñar en el lugar del cuerpo que te ha tocado estar. Amén, así es. Y también te va a capacitar para hacerlo correctamente. O sea, yo no me puedo rascar dándome golpes en la cabeza. Yo me rasco con la punta de mis dedos, porque esa es la señal que el cerebro ha dado a mis dedos, a las yemas de mis dedos. Entonces, hacer las cosas correctamente es la señal que Dios da una señal correcta. A ti como miembro, Dios te pone en un lugar específico del cuerpo y te da una señal correcta y también te capacita para que tú seas correctamente usado dentro del cuerpo. Amén. Y es ahí donde Dios te sella con los dones. Amén. Desde que tú te bautizas, Dios te da inmediatamente el don del Espíritu Santo. Pero hay gente que tiene 10, 20 años bautizados en la iglesia y no han hablado en lenguas. Ahí sí nos debíamos de preocupar. Si tienes tantos años y no has hablado en lenguas, ahí sí nos deberíamos de preocupar. Recuerdo un testimonio de una hermana que recibía el don de hablar en lenguas, y esa hermana oraba por las personas a veces de lejos y recibían el Espíritu Santo. Un día Dios la tocó a esta hermana y fue y oró por alguien que ella amaba y recibió el Espíritu Santo. A raíz de ese día esa persona cambió. Pero otra hermana que ya tenía años en la iglesia dice, de haber sabido que esta hermana iba a orar
en ese momento iban a recibir el Espíritu de Dios, las personas que estaban cerca de ella, dice, yo hubiera ido detrás de usted, detrás de esa persona, decía, para yo también recibir el Espíritu de Dios, que tenía años buscándolo. Solo esa persona sabía su condición con Dios, el por qué no recibía el don. Si Dios, ella ya lo tenía, pero no le daba la facilidad de hablarlo, porque había algo en ella tal vez que no soltaba, como ahora el hermano nos dijo, que soltáramos nuestros miedos, aquello que te impide recibir lo que Dios ya te ha dado para servir en su camino, porque tú has sido llamado para servir. Y hay cosas en las que hemos venido hablando mi hermano y yo en estos estudios, en que la falta de amor y la falta de compromiso hacia las cosas de Dios es lo que hace que algunos miembros de este cuerpo se pierdan, sean mutilados, sean totalmente cancerígenos. ¿Cómo dice? Como cáncer, como cuando una persona le amputan aquella piel porque ya no le funciona, ya no le sirve. Ese miembro se echa a perder por ese tipo de compromiso que tiene ante las cosas de Dios, falta de compromiso y el amor hacia tu hermano, el amor hacia el prójimo, siendo que eso es lo primero que Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, si no te amas a ti mismo, pues ¿cómo puedes amar a tu prójimo? Pero pues el primero es amar a Dios, ¿verdad? Sí. Pero hablaba, pues, la que yo iba, perdón, es el tema del amor. Amén, amén, amén. Entonces, pero sí, tienes mucha razón, el texto completo así es. Dios nos da tanto la ley, pero Dios vino a decir, estos se encierran solo dos. Si no puedes cumplir, si fallas en uno, fallas en los 10, pero estos son los principales. Si tú cumples en eso, pues también cumples con los 10. Amén. Y la vida del cristiano, la vida de los discípulos, de las personas en sí, está llena de dones y frutos, pero que deben de ser activados porque uno decide tener un compromiso con Dios. Uno decide amar a su prójimo, uno decide tener compasión por aquel ser que ni siquiera conoces, pero es tu responsabilidad ir y hacer la comisión que Dios te ha dado. Entonces, para iniciar esto es, algunas personas, discípulos, cristianos, han llegado a decir, ustedes pueden tener los dones, yo prefiero el fruto del Espíritu. Otros dicen, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Ustedes quédense con los dones, yo prefiero tener el fruto del Espíritu. Pero San Pablo declara que el amor es el mejor que todo. Pero mis hermanos, el mismo Pablo también dijo, seguid el amor, y también dijo, procurar los dones espirituales. Así que no tenemos que escoger lo uno o lo otro. Y si los cristianos debemos tener ambos, los dones y los frutos, no olvidándonos de orar por más y más amor, que sea como una cascada abundante. Todos conocemos las cascadas, pero hay cascadas chirritas, así, que nomás cae un hilito de agua. Pero hay unas abundantes. A mí me encantan las cataratas del Niágara. Y un día me gustaría ir a verlas. Pero el hecho de ese tipo de caída de agua, imagínenselo como dones y frutos derramados en su vida para el servicio de Dios. Qué hermoso sería. Y más si fuera de amor. Porque por medio de ese amor que usted recibe, que usted anhele, que usted cultive en su vida, es ahí donde Dios derrama frutos y derrama dones. Entonces la palabra de Dios en Filipenses 1:8 al 11 dice así, pero en el versículo 9, hermanos, dice Filipenses 1 del 8 en adelante, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así dice su palabra en Filipenses 1 del 8 al 11. Pero a mí el que más me llamó la atención es cuando dice: y en esto pido en oración a vuestro amor abunde aún más y más. Esto oraba Pablo por la iglesia, para que el amor de aquella iglesia creciera y abundara aún más y más. Esto quiere decir que ya sabía que la iglesia se amaba. Yo amo a mis hermanos, amo a mi hermano de carne y amo a mi hermana Maribel. Pero este amor yo le clamo a Dios que abunde más y más, no nomás para ellos, sino para aquel que es mi vecino, que es mi hijo espiritual, que es la persona inclusive que no me tolera, que no me quiere ver, que me odia, que me causa un mal. Porque también los hijos de Dios tenemos enemigos, pero con Cristo todo lo podemos. Y por nuestros enemigos dice la palabra de Dios que aún a ellos hay que amarles más y hay que orar más por ellos. Así es. Entonces, si yo no tuviera amor, pues de nada serviría, hermano. Y olvídese, si no tengo, pues ¿para qué pido dones y frutos si no me van a llegar? ¿Me entienden? Porque no hay amor en mí, pero Dios me ayude para que eso nunca suceda. Así que, hermanos, el fruto nos capacita, fíjese bien, para llegar a ser como Jesús en su carácter. Si usted quiere llegar a parecer a Jesús como su carácter, pida frutos, hermano. Y los dones del Espíritu nos capacitan para llegar a ser como Jesús en su poder. Son dos cosas hermosas. Los frutos nos capacitan para ser como Dios en su carácter. Y los dones nos capacitan para ser como Dios en su poder. Porque cuando usted ora por alguien por sanidad, está declarando el poder de Dios en ese don. Cuando usted ora por alguien para liberación, está declarando con su boca el poder de Dios para liberar a esa persona. Y es ahí donde Dios, acuérdense cómo Dios sanaba con la palabra de Dios. Aquel ciego miraba, aquel cojo se levantaba, aquel endemoniado se liberaba, aquel muerto resucitaba. Y así lo va a hacer contigo en el nombre de Cristo. Y si lo ha hecho contigo, también lo harán nosotros, porque yo confío en Dios de que así el Señor va a hacer con cada uno de sus miembros. El Señor está trabajando en estos tiempos y quiere levantar guerreros, y quiere levantar un cuerpo en Cristo con la cabeza que es Él, y que recibamos sus órdenes, y Él nos ha puesto en un lugar especial para trabajar en su obra, porque si no, hermanos, vendremos a ser una iglesia deforme. ¿Quién quiere una iglesia deforme? Que no camine bien, que esté mutilada, que esté dañada. Y si hay una herida en ese cuerpo, con el mismo amor que tenemos entre los miembros, puede sanar, puede recuperarse. Así como yo les dije, hermano, con una sola mano que Dios me daba las fuerzas, este cuerpo empezó a caminar, porque con esa mano yo podía levantarme, con esa mano ya podía comer, con esa mano podía ejercitarme una pierna y la otra hasta que yo pude avanzar. Pero todo fue gracias a la misericordia de Dios. Todo fue gracias a Él. Imagínense nada más cómo se siente una persona mutilada sin piernas. Y usted que lo tiene todo el cuerpo completo, hermano, y no lo hace en función para las cosas de Dios, estamos siendo injustos, no estamos trabajando correctamente para las cosas de Dios. Y esperemos en Dios que Él nos mueva en un mismo pensar y en un mismo sentir para hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer. Porque este cuerpo se tiene que levantar, y dice que estas y otras cosas más grandes haremos. Porque Él va con nosotros, porque creemos en Él y la fe en Él es la que nos mueve. Por eso este sistema de estudio se llama Movidos por Fe. Pues yo le dije a mi hermano, ¿cómo le vamos a poner? Pues la fe en Dios es la que nos mueve, así que movidos por fe, va a seguir moviéndose y hablando y llegando a tu vida para darte a entender lo que Dios quiere que entiendas. Y por amor a ti, por amor a Dios, a ti que yo no te conozco ni sé quién eres, por amor a nuestro Padre Celestial. Queremos que pertenezcas al cuerpo de Cristo, queremos que te unas, porque
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos todos dentro de ese carboncito, cada carboncito, estamos ardiendo juntos, ardiendo? La llama del Espíritu Santo. Así es, pero saca un carboncito y ponlo por allá lejos, ¿cómo se enfría? Y luego no sirve ni para calentar. Únete al cuerpo de Cristo. No queremos que seas mutilado, no queremos que seas cercenado del cuerpo. Dios es el que nos va a dar la orden para seguir. En 1 Corintios 14:1 nos muestra que estos dones no son capacidades naturales o mentales, pero proceden del Espíritu Santo. Son dados para bendecir al pueblo de Dios. Fíjense bien, no son recompensas. Porque te bautizaste, si ya tienes un año en iglesia, ten un don. No. Son dones que Dios te regala para el servicio y bendición de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No son recompensas. Son dones de la gracia de Dios, como decía mi hermano, que operan a través de los hombres y mujeres de fe. Dios te puede usar teniendo la fe en Cristo. Dios te va a usar si tú decides pertenecer al cuerpo de Dios. ¿En qué lugar? Donde sea. Donde Dios te ponga, porque hay muchos que no les gusta hacer el dedito chiquito del pie. Quieren estar acá arriba en la cabeza. No, hermanos, es donde Dios te ponga. Amén. Entonces, con humildad, acéptalo y hazlo. Acuérdate lo que dijo mi hermano la vez pasada, y lo dice en su palabra, que no hay trabajo, por más pequeño que sea dentro del cuerpo de Cristo, que no sea visto por Dios y decir que es igual, o es más chico, o es más grande. No, todos, ante este cuerpo formado en Cristo, tenemos un lugar y es valioso para Dios. Si Dios te puso ahí es porque Él sabe que eres capaz de eso. Él sabe que tú puedes lograrlo. Mi amable oyente, hermano, el fruto y los dones deberían siempre trabajar juntos, siempre. No puedes decir que nada más tienes puros dones y no tienes frutos, o puros frutos y nada de dones. Así que esto es un complemento, hermanos. Siempre deben de estar trabajando juntos. El carácter y el poder de Dios deberían ir siempre de la mano, en uno, ¿verdad? De su vida, no está fluyendo, pues sí, en su vida, no están fluyendo ríos de agua viva. Si no estamos viviendo en la sobrenatural de Dios, busquemos, mis hermanos amables oyentes, más del Espíritu Santo. Busquemos, porque la palabra dice que si tú pides todo lo que pides, se te dará. Amén. Y más si lo pides para el servicio de Dios. Pues este mundo secuestrado, moribundo, en que vivimos, necesita de una iglesia victoriosa y poderosa. Y un cuerpo pues sano, que camine correctamente ante la presencia de Dios. Dice, fíjense bien cómo dice en el 1 Corintios 14:1. Procuren, dice, amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos capacite para hablar, siempre de parte de Dios. Es Dios quien nos mueve. Amén. En un mismo pensar y en un mismo sentir. En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Mis hermanos, les voy a nombrar una lista parcial de algunos dones y servicios que podemos llamar ministerios en la iglesia. Está el servicio y el diaconado. En Romanos 12:7 viene de la misma palabra y significa alguien que encuentra su gozo en servir a otros en manera práctica y se deleita en hacer trabajos rutinarios para el reino de Dios. Hay algunos de nosotros, por ejemplo, yo no me acuerdo mucho, pero cuando yo llegué a la 15 extraño mucho a un hermanito que en todo momento, hermana, se le ofrece algo. Dios la bendiga, paz de Cristo. Y ahí andaba con el sobre de arriba abajo, pero no recuerdo su nombre, lo conviví muy poco con él, ya se cambió de iglesia, pero tengo la experiencia de él como de otros hermanos en la iglesia apostólica donde he estado. Siempre hay un hermano que sobresale por sentir ese gozo y esa alegría de dar, de hacer algo dentro de la iglesia. Amén.
Si se cayó, derramó un vaso de agua y va con el trapeador a limpiarlo. Pero hay otros hermanos que inclusive ven y no se voltean para otro lado y que lo haga otro. Si está, hermanos, venimos a servir. Con la devoción que lo hacen. Así es. No tiene nada de malo en hacerlo porque eso, pues, pero no a todos se les da, como dicen luego, el don de servir y el don del diácono, de ser diaconado, porque el diaconado pues vino a servir. Está el don de exhortación. Fíjense bien, el don de exhortación está en Romanos 12:8. Pero es una lástima que el concepto popular de la exhortación sea algo negativo. Yo voy a exhortar a mi hermano porque esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pues ya lo estás exhortando, pero no, hermano, dice, todo el mundo lo ve negativo, porque esta es una palabra más agradable del idioma griego, del mismo vocablo proviene paracleto, dice, que significa consolador. ¿Se acuerdan cuántas veces Dios nos habló que iba a mandar al consolador? Que iba a estar el consolador con nosotros. Pues fíjense qué bonita palabra. La palabra preferida de Cristo era consolador, que a su vez era exhortación. Así que para referirse al Espíritu Santo es el don de motivar, animar, consolar. Así que si alguno de vosotros ha recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Y no en el sentido de, sí, se puede, no. En ese sentido no. Sino en el sentido hermano. Es el manual donde usted puede agarrar las palabras especiales para ir con el hermano y decirle, hermano, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Palabras de aliento. Así es. Y yo te animo, hermana, el que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que tú vayas, mi hermano, donde sea. Y hay muchos tantos más, hermanos, así que si Dios nos ha dado el don de animar a alguien, hagámoslos correctamente, sin ofender, porque dice que el que cubre la falta busca al amigo, más el que la divulga lo pierde. Que exhortar con amor. Con amor, así dijo Pablo. Así que repartir o dar, este es otro de los dones, eso está en Romanos 12:8. Le estoy dando la cita, pero le estoy explicando lo que se dice. Usted tiene el video y lo puede regresar y luego buscar la cita. Todo cristiano es llamado a ser un dador. Todos. Alegre, como todos somos llamados a servir. Algunos hermanos tienen la habilidad de tener mejores ingresos, mejores trabajos. Hay hermanos que tienen unos trabajos donde pues salen, pero Dios nunca se olvida de ti. Hay quienes ni siquiera trabajan y Dios siempre estuvo contigo. Por ejemplo, hoy en la cuarentena trabajaste y te faltó de comer. ¿Dónde vivir? No, gracias a Dios. Tengo todavía todo eso. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy, ¿verdad, mi hermano? No nos ha faltado un techo, familia, pan, comida, alimento, porque Dios se acuerda de nosotros. Hermanos, como testimonio vivo, cuando yo tuve el accidente, estuve 3 años y medio. Me dieron 2 años de pensión en el seguro. Que alguien me diga a quién le han dado 2 años de pensión en el seguro por accidente. Si alguien más que yo ha recibido esa misma bendición de Dios, pues háganmelo saber, porque yo siento que he sido la única a la cual le han pagado 2 años de incapacidad por un accidente. Y 1 año ya me estuvieron pagando por medio de mi trabajo, y en esos 3 años, hermano, yo no moví un dedo. Dios me dio de comer, pagué renta y sustento para mi familia, y le agradezco a Dios que Él vio por mí. Así que dígame, y en ese momento yo no me olvidé de Dios, daba mi ofrenda, mi diezmo, como yo podía, yo lo daba. Pero todos venimos a dar, todos estamos formados para dar, y con alegría, hermano, no que da el billete y que le duele a uno la cartera, ¿verdad? Y que nomás se queda riendo porque no quiere darlo. No, hermanos, es con amor. Todos venimos a dar. Y si va a prestar, como dijo la otra vez en la predicación mi hermano, preste como si ya no lo estuviera regalando, para que eso no le afecte a usted.
Y si de una vez va a tener el sentido de prestar, mejor dígale, hermano, no te lo voy a prestar, te lo voy a regalar. Sí, es que sucede a veces que yo a veces he prestado dinero, se me olvida. Y de repente cuando estoy necesitando algo de dinero, hermano, tenga lo que me prestó. Pues cuando le presté, hermano, no se acuerda. Y a veces el Señor como que le remueve y le lleva, ¿no? Y si no es el otro, porque Dios pone quien te dé. Amén. Sí, Dios pone quien te porque dé. yo lo tenía como perdido, pues, porque así lo asumo, pues, de que cuando lo tiene prestado lo tomo como si lo regalara. Así es. Mira, aquí está. Cuando Sí, Dios le porque dé sí. bendición, pues me lo da para atrás. Porque si te hubieras estado acordando, estuvieras, ya que el hermano me debe, y me debe, y qué bárbaro, qué hermano. No, hermano, así no es. Así no son las cosas. A veces yo admiro a mi esposo porque él ha prestado dinero y de su misma boca me dice, si Dios me lo regresa todo, a veces que me lo da 2, 3 veces, la mismo que yo doy, lo mismo, y si esa persona ya no me lo regresa, no viene por él, viene de otra parte, de otro lado. Dios nunca se olvida cuando tú das una bendición, Dios te la regresa. Te da aunque no recibas nada, sin recibir nada a cambio. Así es. No sin recibir nada. O sea, Dios siempre va a ver ese gesto de amor que tú hiciste, y si lo hiciste con alegría, bendecido serás. Amén. Entonces, a eso hemos venido a servir y a dar, a repartir y dar. Así que, lo que Dios te dé. Y si no tienes nada económicamente, ¿qué hay que dar? Amor. ¿Sabes qué, hermana? No tengo, pero voy a orar por ti. Amén. ¿Qué más que eso? Yo quisiera, a veces así, cuando tenía yo mis problemas, que alguien me hubiera dicho, yo puedo orar por ti, vamos hincándonos los dos y orar por ti, por tu necesidad, por tu aflicción, cuando veas a aquella persona que le duele, que te lastima, que Dios te muestra que trae un dolor, una necesidad, ¿por qué no orar por ella? Gloria a Dios. Es que Dios te habla de muchas maneras. El presidir, hermano, la palabra significa estar delante de. Este es un don de liderazgo, a las personas que han sido llamadas a dirigir a otros. Dios le dará dones y habilidades especiales si los busca y si se los pide. De liderazgo. Es cuando estar delante de, nosotros estamos delante de este programa, hablan de este, ¿cómo se llama? De este celular, de esta página de YouTube, de este programa Movidos por Fe, transmisión, para decirte que hay un Dios que te quiere derramar dones espirituales para que tú des fruto y madures en lo espiritual y salgas como estés bien formado, vaya, en el cuerpo de Cristo. Eso es lo más bonito. Así que siento que Dios se está moviendo en esta tarde. Amén. Misericordia. Fíjense qué bonito el don de misericordia. En Romanos 12:8 habla de este don. Este ministerio de consolar a los tristes y los enfermos y los atribulados, etc. Las personas con este don se gozan al visitar asilos y hospitales y cárceles, como habías dicho tú también ahorita hace rato. Pues hay veces que no me gozo, hermano, porque a mí sí yo siento feo, pero hay veces en el que Dios te pone en ese lugar. Y vuelvo con lo mismo. Cuando estaba internada en el hospital, recuerdo que yo estuve internada en ese lugar y siento que a la vez Dios me usó ahí. Porque yo sé que las oraciones que hicieron por mí me animaban a estar ahí encerrada, hermanos, tantos días. Pero cada persona que llegaba a mi lado, hermanos, morían. Yo vi cómo ellas morían, yo las miraba llegar y morían, pero antes de irse, yo recuerdo que oraba, yo me la llevaba cantando, así tirada, cantando, medio balbuceaba, medio hablaba porque no movía bien, pero ellas conocían de Dios. Ese corito yo me lo sé, esa alabanza yo me la sé. Ese texto yo me lo sé, como ellas me podían entender y yo les podía hablar porque no hablaba muy bien, ellas entendían. Ya eran personas adultas y grandes, pero cuando ellas estaban ahí, dan de cuenta que hicieron la oración de reconciliación con Dios y entregaron su vida y se fueron en paz. Porque siento que Dios me puso en ese lugar para que ellas recordaran quién era su Padre Celestial. Y cada una de ellas, tuve una experiencia con cada una de ellas y a mí me dolía porque se iban
Y yo seguía viva ahí, y ellas se iban, y yo seguía ahí con vida, y ellas se iban, pero por cada una que yo oraba, ellas, yo sé que se reconciliaban con Dios y se iban en paz. Y yo pienso que a lo mejor también Dios por algo me puso ahí, ¿verdad? Entonces, no fue en vano el que yo estuviera ahí, en ese hospital. Es algo, una experiencia muy hermosa. Y como les digo, no es algo que a mí me guste ir a los hospitales, porque ver sufrir es una manera tan difícil. A un lado de mí había una persona, detrás de mí en el otro lugar, en el otro cuarto, una persona que estaba muriendo de SIDA. Y ella le decía a la enfermera que quería escucharme cantar, porque solo cuando yo cantaba su dolor menguaba. Y un día ya no la escuché que se quejara, ya no la vi hablar ni nada, entonces me dijeron que había muerto, pero ella clamaba que yo cantara. Me lo mandó a decir con una enfermera. Y pues no cantaré bonito, hermano, pero yo sé que el canto de la alabanza de Dios le consolaba a ella. De alguna otra manera ella sentía la presencia de Dios. Y eso es lo bonito, que tal vez yo en ese hospital ayudé y consolé a varias personas. Y yo sé que Dios me usó en ese momento. Y ahora trato de hacerlo con la persona que Dios me ponga enfrente, porque yo sé que Dios me trajo a servir y amar. Está otro don que se llama ayudar. Los que ayudan significa echar mano o abrazar. Encierra la idea de ayudar a otros, echando mano o una carga que haya que levantar. Pues yo los abrazo, mis hermanos se hacen fuertes. Y yo para eso estoy aquí. Si Dios me da, aunque sea lo más mínimo, o si no tengo, hermanos, ¿qué más quiero con yo orar por ellos? Ellos están en mis oraciones al igual que ustedes, y yo sé que ellos también oran por ustedes, oran por esta página. Así que por eso le hemos dicho, si ustedes tienen una necesidad de oración, si quieren que oremos por su necesidad, esa es la manera en que nosotros así de lejos podemos ayudar y orar por su necesidad, y Dios va a responder. Recuerden, más de 2 o 3 congregados en un mismo sentir, por una misma petición, Dios escucha. Este es un ministerio sumamente importante, pero no muy poco visible. Cada pastor, maestro y líderes necesitan de estas personas que gozan en ayudar en manera práctica. Hay otros dones como la intercesión, la hospitalidad, ser músico, como dijo mi hermano, cantar, dirigir alabanza. Porque no es fácil, hermanos. Ustedes como miembros dentro de la iglesia, yo le he dicho a mi hija que a ella le gusta cantar y ha estado cantando ahí enfrente, le he dicho, ¿cómo es que soportas estar cantando y no estarte gozando? Porque la presencia de Dios se movió tan hermoso. Dice, ama, es que allí es donde tenemos que aguantar nosotros a veces, dice, para poder que usted, la iglesia, sea bendecida. Y sí lo siento, dice, pero tengo que seguir cantando. Y qué hermoso. Y yo me acuerdo que mi hermano también cuando tocaba caía la bendición muy bonita, porque me tocó acompañarlo en diferentes lugares donde tocaban. Yo también me integré allí con ese grupo que él estaba tocando el pandero, pero se sentía el gozo, hermanos. Cuando se siente aquel gozo, tú quieres seguir y seguir y seguir y seguir, y tocas y tocas y tocas. Y los hermanos en bendición, hermanos, y no puede parar uno. Y yo no sé cómo acababa mi hermano, pero eran horas y horas tocando. Era lo más hermoso, hermanos. Ay, no, luego dirigir las alabanzas y las hospitalidades, hermanos, uno estamos para hacer eso. Abrir las puertas de tu casa y darle hospitalidad. No, yo no quiero que entre fulano, pero no quiero que entre aquella persona. Quiero que entre mi vecino, pero no quiero que entre el vecino de mi vecino. No, hermanos, somos o no somos, ¿verdad? Amado hermano, le invito a buscar su lugar en el cuerpo de Cristo y empieza a funcionar dentro de sus dones. Si estás frustrado y no realizado, puede ser que estés desubicado completamente, fuera de lugar. Amados hermanos, algunos ven las imperfecciones en la iglesia y deciden que no la necesitan, que adentro de la iglesia hay pura gente hipócrita, y deciden no acercarse. Qué equivocados están, hermanos. No se dan cuenta que están muy equivocados. Ahorita les voy a decir, ahorita se van a dar cuenta por qué.
Pero eso pasa cuando ponen la mirada en el hombre, cuando se fijan en la persona, en el varón o en la hermana o en el, no sé, servidor que esté ahí dentro de la iglesia. Cuando pones la mirada en esa persona y no directamente en Dios, vas por un mal camino. Estás desubicado completamente. Así es. Tú debes de poner tu mirada en Dios y no en el hombre, porque Dios con nosotros o sin nosotros sigue siendo Dios. ¿Verdad, hermano? Amén. Con nosotros y nosotros Él sigue siendo Dios. Con un dedo amputado, con ese dedo, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el cuerpo. Él sigue formando. El cuerpo es la cabeza de ese cuerpo. Así es. Y la otra vez se me salió, les dije, aguas, porque si tú nomás quieres estar calentando una sillita, también hay que los amputan y los tiran, y hay prótesis, hermano. Hay prótesis que pueden hacer la misma función que hace tu cuerpo. Y ahora está bien modernas, robóticas, ¿no? Ya. Imagínense un hermano. Nanotecnología. Entonces, así que tengamos cuidado. Nosotros somos la vid, nuestro Padre, así que el Señor nos prepare para que demos un buen fruto, un buen sabor de aquel vino. Pero antes de formar el vino de la vid, ¿qué hacen? Somos apachurrados para poder sacar ese juguito. Lo mejor. Así es, así que si estás en el proceso de que estás siendo apachurrado, gózate, porque después de ti va a sacar lo mejor. El mejor vino que jamás hayan probado. De ti el Señor va a levantar algo hermoso, ya lo verás. Entonces, la iglesia, hermano, local es una expresión del cuerpo de Cristo. Sigue siendo Él la cabeza del cuerpo. No es totalmente perfecta porque está formada de gente imperfecta. ¿Tú eres perfecto? ¿Usted, hermana? Yo no soy perfecta. Y eso es lo que ven las visitas a veces, las personas cuando llegan. Buscan que la iglesia esté llena de personas perfectas. Pero es Dios quien trabaja día a día perfeccionando ese miembro del cuerpo hasta que llegue a su función sana y que esté completamente bien ubicada en el cuerpo. Es Dios. Ahorita Él se está encargando de eso, de que tú funciones correctamente, y es ahí donde muchos se llegan a equivocar y dicen, para estar como aquel hermano o como aquella hermana, yo mejor no voy a la iglesia, no los necesito. Porque ahí hay puros hipócritas, es lo que llegan a decir. Pero no se dan cuenta que es Dios quien está trabajando con aquella persona. Dios te está moldeando, esto es personal, esto es personal. ¿Qué parte del miembro quieres ser? ¿Y qué tanta disponibilidad tienes para que Dios trabaje en ti? Para que Dios, te capacite. Para poder yo caminar al 100, hermano, yo duré 3 años en rehabilitación. Así que llegan a haber miembros que están atrofiados. Así que ¿cuántos años tienes tú para que empieces a funcionar correctamente? Esperemos que no estés atrofiado. Y si estás atrofiado, empieza a ejercitarte para que empieces a funcionar bien en el cuerpo de Dios. Así que está formada, como les dije, por gente imperfecta, tal como ustedes y yo. Somos humanos, hermanos, que cometemos errores. Sin embargo, la iglesia es el vaso escogido por Dios para expresar la vida de su Hijo aquí en la tierra, como a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es el vaso escogido por Dios, hermano. Es el vaso escogido por Dios para expresar la vida de su Hijo aquí en la tierra. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso dice en Efesios 5:25, donde habla de sujetarnos a la iglesia. Ahí habla de que las mujeres pues se tienen que sujetar al marido, ¿verdad? Y él es varón de la casa, cabeza del hogar. Así es Dios con nosotros, y nosotros somos su iglesia, nosotros somos su novia. Él nos está preparando para esto, para formar el cuerpo y hacer un equilibrado, algo bien, algo hermoso, algo lindo. Dice, una pregunta, un interrogante, hermano, ¿ha encontrado su lugar en el cuerpo?
es un interrogante que se me vino mucho a la mente haciendo este tema. ¿Ha encontrado su lugar en el cuerpo, hermano? Pues hoy es tiempo. Hoy es tiempo de que doble rodillas y que le empiece a pedir a Dios en qué lugar del cuerpo quiere que usted funcione. En qué lugar del cuerpo Dios quiere que usted funcione. Hermanos, no tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido el mandato de Dios. La única deuda que usted tiene que tener es de amarse uno con otro. Yo tengo una deuda de amar a mi hermano, de amar a mi hermana, de amar a mi esposo, de amar a mis hijos, hasta donde Dios me dé todas las fuerzas de hacerlo, de amar a mis hijos espirituales, de amar a los hijos espirituales de aquellos hermanos que nomás fueron y los bautizaron y no siguieron su proceso. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo y este cuerpo va en crecimiento día a día. Recordemos, Filipenses 1:6 dice, terminando, estamos persuadidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar hasta ese día, hermano. Dios nos ayude, nos bendiga a todos. No lo he hecho con afán de molestar a nadie, sino que estudiando este tema, me di cuenta, hermano, y hay cosas que yo he dicho ahorita que ni siquiera están escritas aquí. Yo sé que es la presencia de Dios que me ha hecho hablar. Así que con amor, hermanos, con amor les digo, busquemos el lugar donde Dios nos quiere colocar. Pidámosle a Dios, pidámosle y Él nos va a dar. Dios los bendiga, les amo. Dios bendiga a nuestra hermana. Pues gloria a Dios por la palabra que el Señor nos ha dado. Y pues pues Dios bendiga a nuestra hermana Maribel, ¿verdad? Que pues Dios bendiga, hermanos, próximamente también va a estar como nosotros aquí enseñando. Ahorita está aprendiendo. Gloria a Dios. Pero sí, amén. Ella también es parte del cuerpo, amén. Hablando del cuerpo, ella también quiere trabajar en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Dice que para la otra clase ya va a estar lista. Aleluya. Entonces, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Dios la bendiga. Entonces, hermano, pues como le habíamos prometido, esto es para que quiera enseñar también, aquí puede venir con nosotros y a este canal y pues la célula que tenemos nosotros, la 2.4. Así es, somos un equipo. Amén. Y falta mi hermana Lupita Sánchez, y también mi hermana Mari Santini, porque nosotros como equipo pensamos de que esto es en general. Amén. Y como somos la célula 2.4, como dijiste, si somos un equipo, también queremos que este equipo crezca aprenda y también y todo, pierda el temor y todo, que evangelicen, hablen, así es, que prediquen, que hablen exactamente. Así es, Dios les da palabra, hermano, a ustedes, a nosotros, a todos. Dios nos da palabra cuando uno se dedica, cuando uno se entrega, cuando uno realmente decide servir y buscar a Dios y realmente le dice, Señor, úsame. Dios te usa, heme aquí, envíame a mí. Así que no va a haber guerra que no pelee, que no vaya a ganar, porque el que va con usted es más poderoso. Sí, ya le hemos dicho, que estamos peleando dentro de una victoria que ya nos dio Jesús. Amén. Entonces ya nos hizo victoriosos, hermano. Bueno, ante todo, hermano, pues queremos darle gracias a los suscriptores, gracias a aquellos que nos están viendo. Dios los bendiga y que les sirva de ánimo, y que perdamos el temor a avanzar, a crecer espiritualmente, y saber en qué lugar del cuerpo de Cristo estás ubicado, porque hay muchos que tienen varios talentos y sí los están usando, gloria a Dios, porque Dios los ocupa así, pero Dios se encarga de dar los talentos y la mayoría creo que tenemos al menos un talento. Entonces... Sí, pero no hagamos lo que hizo el de la parábola, que agarró el talento y fue y lo enterró. No, Dios te lo dio para que lo trabajes. Así es, por eso le decía al principio del tema, que en Mateo 25:15, que a uno le dio 5 talentos porque vio que la capacidad de que podía tener 5, y a otro le dio 2 porque vio la capacidad lo mismo, y al que le dio 1 lo mismo. Pero vemos que
la historia de eso pues es trascendente, conforme expresa, pero como les digo, Dios los bendiga y que les sea de bendición para ustedes. Y pues Dios bendiga a los auditores, a nuestra familia, a nuestro pastor de la quinceava, a nuestro hermano Melchor, Rafael Melchor, su esposa, sus hijos, familia pastoral, a todos los hermanos de la quinceava. Dios bendiga a nuestra hermana Maribel y sus hijos, Dios los bendiga también. Vamos a estar orando por su hija Gema, que está delicada. Dios va a hacer algo muy hermoso, porque Amén. si ya Dios le dio algo en su vientre, eso Dios es su regalo, de ella su bendición, y hay algo declarado para esos bebés. Sí, así es. Entonces, Hermoso. que Dios la bendiga. Entonces, Dios bendiga, como les digo, a todos los que nos oyen y hasta donde lleguen, hermanos. Dios los bendiga y pues aquí estamos en una transmisión más de Movidos por fe.